tenemos una ecuación de segundo orden homogénea, ¿cierto? Y si sabemos una solución particular, entonces podemos encontrar la otra solución que va a ser linealmente independiente de ella, y así puedo encontrar la solución general, ya que para una ecuación de segundo orden, vimos el teorema, ¿cierto? Que se necesitan dos funciones linealmente independientes para determinar el conjunto de solución. Entonces, eso es lo que vimos. Vamos a hacer un cambio, vamos a tener un cambio variable, y igual a I1 por Z, donde Z va a ser la integral de U. Aquí tengo un cambio variable que depende de otra variable que vamos a considerar. Y haciendo ese cambio de variable, lo reemplazamos, derivamos una, dos veces y lo reemplazamos en la ecuación, y me va a dar una función que depende de U, ¿ya? Y esa función que depende de U tiene esta solución. Como Z era igual a la integral de U, Z es igual a la integral de U, entonces la solución que me queda va a ser I1 por Z, es decir, I1 por la integral de U. Y esta es la solución nueva que va a ser linealmente independiente con I1. Entonces esta se llama fórmula de Abel. O sea, sin hacer todo el cálculo que hicimos recién, o sea, que estuvimos comentando, ¿cierto? Lo importante o interesante es que si yo tengo una solución, puedo encontrar otra solución linealmente independiente de esta forma. Luego la solución general será I de X igual a C1 por I1 de X, que va a ser la primera solución, más C2 por I2 de X, que es la solución que encontramos aquí para todo C1 y C2 que pertenece a los reales. Entonces, esa es la solución general de una ecuación de segundo orden homogénea. ¿Ya? Y entonces aquí vimos un ejemplo. Por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial donde me tienen que dar la solución. O si es que no la dan, tiene que ser muy obvias cuál sería la solución. En la mayoría sí dan la solución. Entonces, escribimos normalizada la ecuación, ¿cierto? Así sabemos cuánto vale P. P es este de aquí. P de X. Y entonces, recordando la fórmula de AB, coloco I2 igual a I1 por la integral de la exponencial de menos la integral de P de X partido por I1 al cuadrado de X de X. Entonces, es solo reemplazar el I1 en la solución, entonces vale X, el P de X es menos 1 partido por X, y el I1 es X, entonces me queda aquí al cuadrado. Entonces me queda X cuadrado, menos por menos es más, y la integral de 1 partido por N es logaritmo. Aquí se me van los logaritmos con la exponencial, ¿cierto? Son función inversa, y me queda X partido por X cuadrado. Puedo simplificar, ¿cierto? Y entonces me queda 1 partido por X. Y la integral de 1 partido por X es 1, pues logaritmo natural de X. No le coloco E más C, porque quiero una solución. Ya, no todas las soluciones que puedo encontrar. ¿Ya? Solo me basta una. Entonces aquí me olvido un poco de las constantes. Y entonces la solución general va a ser la combinación lineal, ¿cierto? Entre las dos soluciones. C1 por X más C2 por X logaritmo natural. Entonces así se puede resolver una ecuación diferencial que no es necesario reducir el orden, como lo habíamos visto antes, ¿cierto? Pero conociendo una solución y usando la fórmula de Abel, puedo encontrar la otra solución. Y lo otro que vimos fue que las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden, pero ahora con coeficientes constantes, es decir, los que acompañan la función y, son números, son constantes, son valores reales, no depende de X. Entonces, para realizar este tipo de solución, lo que vamos a encontrar son soluciones de esta forma. Y de X igual a exponencial de X, exponencial de KX. Eso es lo que queremos encontrar.
Si reemplazamos, o sea, si derivamos el y una y dos veces, ¿cierto? Y lo reemplazamos en la ecuación, se transforma esa ecuación en algo así. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una ecuación diferencial, me queda una ecuación, una función exponencial por una función polinomial. Entonces ya mucho es más conocido saber el resultado. Además, está multiplicado y quiero que sea igual a 0. Y esto, sabemos que esto siempre tiene que ser distinto de 0, porque es una función exponencial. Entonces, para que tenga solución, es solamente que tengo que saber cuándo esta ecuación cuadrática se hace 0. Y así puedo encontrar la solución. Y esta ecuación, que es la que nosotros en realidad queremos resolver, se llama ecuación característica. Y entonces, como es una ecuación cuadrática, bueno, aquí hice un resumen gigante, pero aquí lo podemos ver más ordenadito. El discriminante va a ser esto, ¿cierto? Porque si la ecuación cuadrática es... ya. Es A0 por K cuadrado más A1K más A2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces K va a ser igual a menos A1 más menos la raíz de A1 al cuadrado menos 4 A0 A2 partido por 2 A0. Esa es la fórmula para encontrar las soluciones. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Es lo que me interesa saber si es positivo, negativo o cero. Y así saber de qué tipo son las soluciones. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, que se llama el discriminante. Entonces el discriminante va a ser este delta. Y voy a decir, si delta es mayor que 0, quiere decir que voy a tener dos soluciones distintas. Y por lo tanto mi solución general de la ecuación diferencial va a estar escrita así. Esas son las soluciones, así que ese K1 se va a reemplazar por eso y el K2 se va a reemplazar por este valor. En el segundo caso, si el discriminante o el delta es igual a 0, quiere decir que son iguales las soluciones. Por lo tanto, la solución general va a estar escrita así: C2 exponencial de K1X más C2X exponencial de K1X. Claro, porque si nosotros tenemos que K1 y K2 es igual a esto, entonces yo ya tengo una solución. Y de X es igual a la exponencial de K1X, donde K1 es menos A1 partido por 2 A0X. Ya tengo una solución, entonces uso Abel, ¿cierto? Y entonces encuentro la segunda solución, que en este caso es X exponencial de K1X. Entonces, si encuentro una segunda solución, puedo encontrar la solución general, que va a ser la combinación lineal de ellas dos. Todo este desarrollo lo hicimos nosotros la clase pasada, que estaba por aquí. Aquí está. Si cada uno son, si el discriminante es igual a 0, ¿cierto? Entonces, tenemos que la solución va a ser exponencial de K1 de X, y aquí usamos Abel, para encontrar la segunda solución. Colocamos la fórmula y lo desarrollamos y encuentro la segunda función. Y por lo tanto la solución general va a ser la combinación lineal de esos dos. Y en el tercer caso, cuando el discriminante es menor que 0, quiere decir que las soluciones son complejas. Y son complejas y los valores son complejos conjugados. Este es menos y ese es más. Así que se puede decir de que no son linealmente independientes las soluciones, porque estos son súper parecidos los dos valores. La solución me va a quedar exponencial de alfa menos i beta x, y la otra me va a quedar exponencial de alfa más i beta de x. Y si uno sabe cómo operar esto exponencial, va a ser exponencial de alfa por la exponencial de menos i beta x, exponencial de alfa, exponencial de i beta x, ¿cierto? Esta es una exponencial real porque tiene una potencia real, así que va a ser exponencial de alfa. Y esta es una exponencial compleja, tengo el número i.
Por lo tanto, esto se puede escribir como una suma de senos y cosenos. Entonces me va a quedar aquí va a quedar una resta y aquí me va a quedar una suma. Así que obviamente no hay mucha diferencia entre una y otra y por lo tanto no son linealmente independientes. Pero usando un teorema que vimos una clase de cuando estábamos viendo soluciones, me decía, y por acá yo lo escribí, me decía de que si teníamos este caso, no lo escribí. No me acuerdo que sí lo había escrito. Ya bueno. El teorema dice que si I es igual a U más IB es solución, ¿cierto? El teorema decía eso. Entonces, eso quiere decir que U y B son soluciones. Son soluciones de la EDO. Entonces, la parte real y la parte imaginaria también son soluciones y son soluciones reales. Así que lo que nos vamos a hacer es escribir la parte compleja como es, ¿cierto? Y entonces la parte real va a ser esa y la parte compleja va a ser. Entonces, estas dos son soluciones y van a ser aquí claramente son soluciones linealmente independientes porque el seno es linealmente independiente del coseno. Por lo tanto, la solución va a estar dada así, como una combinación lineal de una función exponencial con el seno y con una función exponencial con coseno. Y entonces nosotros vimos aquí unos casos, claro. Entonces vimos qué pasa, cómo se desarrollan estos. Bueno, tomo la ecuación, que es una ecuación con coeficientes constantes, ¿cierto? Entonces tiene una ecuación característica, que es la que está aquí. Encuentro la solución a esta ecuación característica, me doy cuenta que son reales y distintas, y por lo tanto la solución de mi ecuación diferencial va a ser esta combinación lineal. En el caso 2, tengo que I2' más 4I' más 5i es igual a 0, ¿cierto? Entonces su ecuación característica es esta de aquí. Resuelvo la solución con la fórmula cuadrática, ¿cierto? Y me doy cuenta que es una solución compleja. Entonces en este caso alfa vale 2 y beta vale 1. Entonces vale menos 2. Entonces la solución va a ser de la forma exponencial. Ahí para que no se borre el menos. Exponencial de menos 2x por la combinación lineal de los senos y los cosenos. Y bueno, había quedado de tarea, pero lo podemos hacer ahora. El 3 dice I2' más 2I' más I es igual a 0. Entonces la ecuación característica asociada va a ser K cuadrado más 2K más 1 es igual a 0. Entonces esta tiene raíces K más 1, ¿cierto? Y tiene multiplicidad 2, es decir, 2 veces es la solución de este problema. Entonces, K es igual a 1 con menos 1 con multiplicidad 2. Entonces la solución va a ser I de X igual a C1 exponencial de menos X más C2X por la exponencial de menos X. Siempre va a ser así la solución. ¿Ya? Como se repite, entonces este va a ser la solución de ese problema. Entonces, esto es bastante simple, ¿cierto? Hay que acordarse qué fórmula debo usar, ¿cierto? Para encontrar casi de inmediato la solución de mi problema. Y lo que nos faltaba ver era la ecuación de Euler, que es una variación pequeña de una ecuación con coeficientes constantes, porque tiene coeficientes constantes, pero también acompaña en un x, pero x cuadrado y x, no es una función cualquiera de x. En este caso, x cuadrado y x. Y acá no hay x. Entonces, es casi una ecuación con coeficientes constantes. Entonces, lo que vamos a hacer es transformarla en una ecuación de coeficientes constantes y poder resolver. Así que voy a tener a 0, a 1 y a 2 constantes reales, donde la 0 tiene que ser siempre distinto de 0, porque si no, la
La ecuación no es de segundo orden. Como aquí dice, es casi una ecuación con coeficientes constantes. Entonces lo que vamos a hacer es buscar soluciones de ese tipo y vamos a hacer un cambio de variable o de coordenadas para poder transformar ella en una ecuación de coeficientes constantes. Vamos a llamar x igual a la exponencial de t. X igual a la exponencial de t. Entonces, ya, entonces, a ver, iba tan bien como rayo. Ya, y entonces tenemos que hacer el cambio de variable en la ecuación y ver qué pasa. Ah, ya entendí. Ahora me acuerdo. Entonces, la función y depende de x, ¿cierto? Pero con este cambio de variable, y depende de x y x depende de t. Entonces, al querer derivar con respecto a x, lo que vamos a hacer es derivar con respecto a t. Como ahora voy a hacer el cambio de variable, debo derivar con respecto siempre a la última variable, y entonces quiero derivar con respecto a t. Entonces, de i a dt va a ser igual a de i a dx, ¿cierto? Correr la cadena por dx a dt. Si x va a la exponencial de t, entonces dx a dt es igual a la exponencial de t. Estoy derivando con respecto a t, así que me queda eso de ahí. Entonces, esa es la primera derivada y por lo tanto esto va a ser di a dx por exponencial de t. ¿Cierto? Por eso de ahí solamente reemplazar y me queda que di a dt es igual a eso. Y ahora derivando dos veces, 2i a dt2 va a ser igual a la derivada con respecto a t de la función que tengo aquí, de i a de x por exponencial de t. Entonces, la derivada con respecto a t de esta va a ser de 2i a de x2 por de x a de t por esta función, exponencial de t, más la primera sin derivar, ¿cierto? Por la segunda derivada, que es la misma. La exponencial de t al derivar me da la exponencial. Entonces, tengo lo siguiente. Entonces tengo que, no, aquí, de 2i a de t2. Entonces tenemos lo siguiente, que d2i a de t2 es igual a d2i a de x2, el de x a de t es exponencial de t, por esta exponencial me sale 2 exponencial de 2t, más di a de x por exponencial de t. Entonces, si yo despejo, porque aquí yo tengo, esta es di de 2i a de x2. Si despejo el de 2i a de x2, ¿cierto? Va a ser igual a 1 partido por la exponencial de 2t por de 2 y a de t2 menos di a de t por
por exponencial de t, ¿cierto? No sé por qué no se va esa. Deja pensar. Ya bueno, esa. Y por otro lado, despejando el valor de I a de X aquí, va a ser que de I a de X es igual a de I a de T. Y el exponencial queda abajo, así que me queda exponencial de ponerlo abajo. 1 partido por la exponencial de T. Por eso. Claro. Ya me da casi todo, pero hay algo aquí que no. Bueno, entonces, reemplazando en la ecuación es esta de aquí. Reemplazando en la ecuación me va a quedar A0 por x cuadrado es exponencial de 2t, por la segunda derivada, que es la que está aquí, va a ser 1 partido por la exponencial de 2t, por de 2i a de t2 menos de i a de t. Ah, ya, está bien. De i a de... Es de i a de x. Ahí está la de i a de x. Es de i a de x por exponencial de x. De x por exponencial de t. Ahí sí. Ya. Más a1 x exponencial de t por la derivada de i a de x es de i a de t por 1 partido por exponencial de t. Más a2 por i. Es igual a 0. Muy bien, entonces se simplifica este con este, ¿cierto? Y me va a quedar que A0 es de 2i a de t2, pero este es de i a de x, entonces hay que reemplazarlo. De i a de x es de i a de t por 1 partido por exponencial de t, menos de i a de t por 1 partido por la exponencial de t por exponencial de t, más a1 exponencial, aquí se me van estas dos, ¿cierto? Y entonces me queda a1 por de i a de t más a2 por i es igual a 0. Estos se me van y entonces me queda que a0 de 2i a de t2 menos a0 por de i a de t más a1 de i a de t más a2 es igual a s y por i es igual a 0. Es casi coeficientes constantes, ¿cierto? Hay dos de i a de t, pero las podemos factorizar. Me queda a0 por de 2i a de t2 más a1 menos a0 de i a de t más a2i es igual a 0. Y esto, aunque sea una diferencia, es una diferencia de números reales, así que va a ser nuevamente coeficientes constantes. Entonces esta es una E de O de coeficientes constantes. Y entonces cae dentro de lo que vimos recién, ¿cierto? Y podemos encontrar soluciones encontrando la ecuación característica y resolviendo. Eso es lo que dice acá. Entonces me queda esta, que es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Entonces, veamos en algunos casos, ¿cierto? Que tenemos una ecuación de Euler y cómo lo podemos desarrollar. Entonces, en el primer caso,
Ya voy a poner una línea aquí. Primer caso, tengo a x cuadrado por y 2' más 5 medios x por y' menos y es igual a 0. Ya hicimos todos los cálculos, así que no se les va a pedir de nuevo hacer todos los cálculos. Lo único que hay que hacer es ver, esta es una ecuación de Euler, entonces vamos a decir que x es igual a la exponencial de t, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a traducir, esta ecuación, la que está arriba, esta ecuación se va a traducir esta que depende de t. Y entonces a 0, este es a1 menos a0 y a2. Entonces en la 0 aquí es 1, en la 1 es 5 medios y en la 2 es igual a menos 1. Entonces a0 es 1 por y2' más a1, que es 5 medios, menos a0 por y' menos y es igual a 0. Eso es lo que cambia. Pero tenemos que acordarnos, ¿cierto? Que este de i2' en este caso, ¿cierto? Es en realidad de 2i a de x2. Y este i2' es de 2i a de t2. Porque hicimos este cambio variable. Hicimos un cambio variable como antes y nos debería dar esta ecuación diferencial. D de x, ya todo en función de t. Entonces me queda de 2i a de t2 más 5 menos 2 son 3 medios de i a de t menos i. Es igual a 0. Entonces, tengo que hacer esta es una ecuación de coeficientes constantes. Me queda k cuadrado más 3 medios por k menos 1 es igual a 0. Entonces, no es de inmediato saber cuánto vale, entonces voy a calcular con la formulita menos b más menos b cuadrado, me queda 9 cuartos, menos 4 por a, que es 1, y c, que es menos 1, así que me queda más. Partido por 2. Menos 3 medios, más menos 16, más 9 son 25. 25 cuartos, partido por 2. Entonces tengo a la menos 3 cuartos, más menos, y bueno, esta es 5 medios, ¿cierto? Pero dividido en 2 son 5 cuartos. Entonces las soluciones son dos valores diferentes. Si es suma, me queda menos 3 más 5, entonces me queda 2 cuartos. Es decir, 1 medio. Y si es negativo, me queda menos 3 menos 5, son menos 8 cuartos. Menos 8 cuartos, y esto es igual a menos 2. Entonces K, 1 es igual a 1 medio, y acá 2 es igual a menos 2. Por lo tanto, las soluciones que van a depender de t es igual a C1 por la exponencial de 1 medio t más C2 por la exponencial de menos 2t. Esto es una ecuación de Euler, ¿cierto? Pero todavía no llegamos a la variable original porque depende de x. Entonces, si x es igual a exponencial de t, ¿cierto? Entonces, no sé qué sería más fácil. A mí me gusta hacer esto. Voy a despejar el valor de t, entonces me queda que t es igual a logaritmo natural de x. Creo que eso es más fácil, ¿cierto? Le aplico logaritmo natural, entonces me queda logaritmo natural de x y acá me queda t. Entonces, t es igual al logaritmo natural de x. Entonces me queda C1 por la exponencial de 1 medio, logaritmo natural de x, más C2 por exponencial de menos 2, logaritmo natural de x. Entonces, perdón.
y de X ahora. Entonces, y de X va a ser igual a esto, C1 por esto de aquí, que en realidad no es otra cosa que aquí puede subir, ¿cierto? Y los logaritmos se me van, me queda C1 por X elevado a un medio, más C2 por, esto se sube, me queda menos 2, X elevado a menos 2. Esa es la solución. O quizá algo más fácil de ver, esto es raíz de X más C2 partido por X cuadrado. Entonces, la solución de una ecuación de Euler se hace un cambio variable para transformarla en una ecuación con coeficientes constantes y luego tenemos que cambiar a la variable original. O sea, no me van a quedar funciones con exponencial la gran mayoría de las veces. Ya me van a quedar con potencias del X. Por el cambio de coordenadas que estamos haciendo. La segunda, vamos a ver las. Ah, había alguien que me escribió. A la diapo anterior, sí, claro. Muy bien, más abajo. ¿Sí? Ya. Nada. Entonces, en una ecuación de Euler, ¿cierto? Tenemos este tipo de ecuación donde va a tener un X cuadrado y un X. Ya me pregunta, ¿a qué hora estará disponible la prueba el miércoles? Yo creo que hoy día se le va a mandar un comunicado y la prueba va a estar disponible todo el día, ya, pero ustedes van a tener 3 horas para poder trabajar en ella, ya. Puede ser, por ejemplo, desde 8 a 8, algo así. No, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del otro día, son 24 horas. Pero ustedes entran, ¿cierto? Y van a tener 3 horas, pueden entrar a cualquier hora de ese día, van a tener 3 horas para poder desarrollar la prueba y enviarla. Eso, ya. Entonces, haciendo este cambio variable, ¿cierto? Aquí igual exponencial, me queda una ecuación de coeficientes constantes y por lo tanto debo encontrar la solución. Ahora, vamos a hacer el segundo. Entonces el segundo dice P es igual a X cuadrado por Y2' más X por Y' más igual a 0. Esta es la segunda ecuación diferencial que vamos a analizar. Tenemos que siempre hacer X igual al exponencial de T. Entonces Euler me dice que esto es igual a 0, que en este caso vamos a analizar, A0 es 1, el A1 es 1 y el A0, o sea, el A2 es 1. No hay numerito aquí, así que todos son 1. Por lo tanto, me queda A0 por Y2' más 1 menos 1 por Y' más Y es igual a 0. Esa es la ecuación. Es decir, Y2' más Y es igual a 0. Y entonces la ecuación característica va a ser K cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces esta tiene raíces complejas. K es igual a más y menos Y. Entonces la solución de mi ecuación diferencial va a ser I de T, ¿cierto? Cuando hacemos el cambio de variable depende de T. I de T es igual a C1 por coseno de T más C2 seno de T. Esas son las soluciones.
No tiene parte real, entonces no aparece un exponencial aquí. Entonces, como exponencial es x igual al exponencial de t, entonces t es igual al logaritmo natural de x. Entonces ahora la solución con nuestra variable original x va a ser c1 coseno logaritmo natural de x más c2 seno de logaritmo natural de x. Bueno, y esto no es otra cosa que eso, ¿cierto? Una composición de coseno y logaritmo. No hay nada que pueda identificar esas dos. Así que esa sería la solución. Y no sé si tienen dudas, ¿está claro? Traten de ustedes de hacer el C entonces. Y después lo hacemos, pero traten ustedes a ver si van entendiendo. Les doy unos 3 minutos.
Ya, ¿lo hicieron? ¿Cómo quedaría? Entonces C va a ser C1X por C2X cuadrado, dice Catalina. Ya, vamos a ver si da eso. C1X por... Entonces, X cuadrado por I2' menos XY más Y es igual a 0. Entonces, A0 vale 1, A1 vale menos 1 y A2 vale 1. Entonces, A0 es 1, me queda I2' más A1 es menos 1 menos 1 por I' más I es igual a 0. Entonces, I2' menos 2 I' más I es igual a 0. Entonces, su ecuación característica va a ser K cuadrado menos 2K más 1 igual a 0. Entonces, K es igual a eh, K es igual a menos 1. O sea, K menos 1. K menos 1 al cuadrado es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, K vale 1. Entonces, la solución, esta ecuación, depende, la función y depende de t, porque hicimos el cambio de variable, x igual a la exponencial de t. Entonces, me queda C1 por la exponencial de t más C2 por la exponencial de t por t, ¿cierto? T por la exponencial de t. A ver, tiene raíces complejas y eso tiene igual, diferente. Ya, estos no son iguales. Entonces tiene dos raíces iguales, ¿cierto? K cuadrado menos 2K más 1. Entonces, tiene K igual a 1 y entonces la solución es de esta forma. Acuérdense que si x es la exponencial, entonces t es igual al logaritmo natural de x. Entonces, ahora si escribimos y, pero ahora dependiendo de x, va a ser igual a C1 exponencial del logaritmo natural de x más C2 por t, que es logaritmo natural de x, por exponencial del logaritmo natural de x. Entonces, se me van esos, se me van estos. Entonces, y de x es igual a C1x más C2x logaritmo natural de x. Eso me dio a mí, Catalina. Ah, no, ese es C1x, muy bien. Exacto, ahora sí nos da igual. Exacto. Así que me queda eso de ahí y por lo tanto, esa sería la solución. ¿Ya? Hay que tener, claro, ¿cuál es la mayor dificultad aquí? El cambio de variables para que no se nos confunda, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Ya, aquí al hacer la ecuación característica es una ecuación, estamos buscando soluciones, pero dependen de t. Pero yo quiero soluciones que dependen de x, y por lo tanto tengo que volver a la variable original. No sé si tienen dudas, consultas. ¿No? Bueno, estamos listos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es otra presentación. Sería
Ya está. Teorema de existencia y unicidad. Nosotros habíamos visto el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales de primer orden, pero el teorema en realidad es más general, en realidad es teorema de existencia y unicidad para cualquier ecuación diferencial. Y en particular también se puede ver para ecuaciones de segundo orden. Obviamente que va a cambiar un poquito porque las de primer orden tienen algunas condiciones que son, por ejemplo, necesitamos que fuera la función Lipschitz, ¿cierto? Teníamos una variable nomás. En cambio acá ahora tengo una ecuación de segundo orden, por lo tanto voy a tener derivadas parciales, y entonces eso lo hace un poquito diferente. Pero en sí el teorema en estricto rigor es el mismo para todos, ¿ya? Entonces, acuérdense que la ecuación diferencial que tenemos ahora es que y' de x es igual a f de x y, perdón, ese es y 2' y 2'. No, esta es una sola. Ahí sí. Esta es mi solución general de una ecuación de segundo orden. Entonces, el teorema dice, sea D un conjunto abierto del espacio X, Y, Z, o sea, el espacio de aquí, del dominio de definición de la función f, tiene 3 coordenadas, así que le llama X, Y, Z en general. Y f, una función continua. Suponga además que f tiene derivadas parciales con respecto a y con respecto a z. O sea, ahora yo tengo f, que va a ir de D, un subconjunto de R3, hacia R. ¿Ya? Es decir, tomo cualquier valor aquí, x, y, z, y lo lleva a f de x, y, z. Esta función me dice que es continua y necesito, dice, suponga además que f tiene derivadas parciales, o sea, existe de f a de y de f a de z. Existe derivada con la segunda variable y la tercera variable. Acuérdense de que no siempre existen las derivadas parciales, ¿cierto? Por eso, si es que existe, vamos a suponer además que existen estas derivadas parciales. En todo, para todo x, y, z que pertenecen al dominio D. Además, vamos a decir que estas derivadas parciales son continuas. En o sobre D. Esa es nuestra hipótesis del teorema. Otra cosa es que vamos a fijar un punto. X0, Y0 y Z0. Que pertenece al dominio. ¿Ya? Vamos a fijar un punto. Entonces, ahora esto, fíjense que esto es para cualquier función que va de R3 en R. Ahora, dice, entonces la ecuación diferencial, ahora traduciendo todo esto en mi contexto, de 2i a de x2, ahora mi función D va a depender de 3 variables, pero va a ser de x, de y de la derivada de y. Ya en particular, el z es igual a y'. Entonces, esta ecuación, si tengo estas hipótesis, tengo dos hipótesis en realidad. Tengo una hipótesis con respecto a f, que es bastante grande y fundamental. Necesito que f sea continua, que existan sus derivadas parciales con respecto a la segunda y la tercera variable, y esas derivadas parciales sean continuas sobre todos los elementos del dominio D. Y la segunda hipótesis es que vamos a fijar un punto x0, y0 y z0 en D. O sea, tenemos, por lo menos existe un punto, un elemento en D, así que el D no es vacío. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si ahora tenemos nuestra ecuación diferencial, donde f es una función que cumple las hipótesis, ¿cierto? Vamos a decir que tiene solución U, tiene solución U de X, ¿ya? Es una solución, tiene solución U de X para todo X, ¿cómo lo podemos poner?
en realidad esta es una solución, tengo el x0 aquí, y para todos los x que están cerca de x0. Para todos x que pertenecen al intervalo, no sé, vamos a poner x0 menos delta y x0 más delta. ¿Ya? Donde ese delta es un delta pequeño. Delta pequeño. Entonces tiene una solución local para puntos cercanos al x0, no es una solución global. El teorema, acuérdense que el teorema de existencia de unicidad habla de una solución que está cercano a las condiciones iniciales. No se dice que va a ser solución en todos los puntos. Bueno, va a tener solución si la ecuación diferencial es de esta forma, donde f cumple las hipótesis, ¿cierto? Va a tener una solución para todos los puntos cercanos a x0. Y además que va a verificar, que u de x0 es igual a y sub 0 y u' de x0 es igual a z sub 0. Esas son como las condiciones iniciales. Entonces tengo una ecuación diferencial, pero con condiciones iniciales que cumplen esta condición, ¿cierto? Entonces lo que está afirmando el teorema es que siempre va a existir solución. Ahora, dice más aún, si B es una solución definida en el mismo intervalo de U, y además se tiene que B de T sub 0 es igual a I sub 0. No, este es B de X sub 0. Y B' de X sub 0 es igual a Z sub 0, entonces las soluciones tienen que ser iguales. Si tengo otra solución que cumple las mismas condiciones iniciales, en realidad no es otra solución, sino que es la única. Entonces la primera parte que está aquí dice que existe, y la segunda parte, que es la que es más aún, dice que esa solución tiene que ser única. Es decir, de esta forma, bajo las condiciones del teorema, lo que se está diciendo es que este problema de valores iniciales, que en este caso tiene dos condiciones iniciales, porque es una ecuación de segundo orden, va a tener una única solución. Y habla de máxima porque uno puede tomar ese intervalo y ver el intervalo de solución, ¿cierto? Y ver qué tan grande puede ser ese delta. Y ahí podemos extender eso a lo más grande posible. Puede llegar a ser todos los reales, por ejemplo. O puede llegar a ser un intervalo y no llegar a ahí. Y eso va a depender simplemente de que si la función u, que es solución, es una función bien definida. Nada más. Así que el teorema de existencia de unicidad, para este caso, para ecuaciones de segundo orden, es válido, ¿cierto? Y para problemas de valor inicial, este es un problema de valor inicial, voy a tener nuevamente que existe solución y que esta solución es única. ¿Qué debemos mostrar? Que la función que está a este lado es continua y existen las derivadas parciales con la segunda y la tercera variable. Y además esas derivadas tienen que ser continuas. Con esa condición, y bueno, y además que cumpla las condiciones iniciales, ¿cierto? Voy a decir que tiene una solución. Y de inmediato, por el teorema, sé que esa solución es única. Obviamente, la demostración del teorema es bastante complicada y sale completamente del curso, pero lo vamos a usar porque así es bueno saber, ¿cierto?, cuándo tiene solución y cuándo no tiene solución una ecuación diferencial. Por ejemplo, vamos a hacer el 1 ya que ya nos pasó un poquito. Dado que y es igual a C1 más C2x cuadrado, es una familia de dos parámetros de soluciones de x y 2' menos y' es igual a 0 en el intervalo de menos infinito a infinito. Así que la solución está definida en todos los reales. Demuestre que no se puede encontrar las constantes C1 y C2, tal que un miembro de la familia satisface las condiciones iniciales. O sea, no estamos en las condiciones del teorema. Y además dice, explique por qué esto no viola el teorema de existencia de unicidad, porque uno está pensando, bueno, no, está violando el teorema, ¿por qué está pasando eso?
y en realidad no es que diga lo contrario, decir que viola el teorema quiere decir que el teorema afirma algo y aquí estoy encontrando un ejemplo que es todo lo contrario. En realidad no lo es, no es ese caso. Y ahí vamos a ver por qué. Bueno, veamos, miren. Si yo tengo que y es igual a C1 más C2x cuadrado, ¿cierto? Al derivar una vez me va a quedar 2C2x y al derivar una segunda vez me va a quedar 2C2. Entonces, al reemplazarlo en la ecuación, que es x por y2' menos y' es igual a 0, me queda x por 2c2 menos 2c2x. Y esto es igual a 2c2x menos 2c2x, que es igual a 0. Así que sí, es verdad, verificamos que esa es una solución de la ecuación diferencial que estamos considerando. Ahora dice, muestre que no se pueden encontrar constantes, las constantes C1 y C2, tales que un miembro de la familia satisface las condiciones. Bueno, entonces si es solución que puedo encontrar, supuestamente lo que yo quiero resolver es I2' menos I' es igual a 0, I de 0 es igual a 0, y prima de 0 es igual a 1. Ese problema de valores iniciales quiero resolver. Pero si yo tomo aquí el 0 es igual a I de 0, y tomo la función aquí, me va a quedar que C1 más C2 por 0. Y entonces aquí sale que C1 es igual a 0. Encontramos C1. Y el C2 dice que para la segunda condición me dice que 1 es igual a I' de 0. Pero I' es 2C2 por 0, porque va por X. Entonces aquí me queda que 1 es igual a 0. Y ahí sí que eso no se puede y por eso no puedo encontrar C2. Así que ahí mostramos y demostramos de que no podemos encontrar el C2. Con la información dada no se puede encontrar C2. Puedo encontrar C1 pero C2 no. Ya, entonces fíjense, tenemos una solución. Verificamos que era una solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Que obviamente está bien definida porque es una función polinomial, pero no podemos encontrar constantes que cumplan la condición inicial. Entonces la pregunta es, ¿será que esto es una contradicción del teorema? Bueno, lo que dice ahí es que no, sino que en realidad pasa otra cosa. Bueno, veamos. Si yo tengo esta ecuación, x por i2' menos i' es igual a 0, y lo vamos a despejar, entonces va a ser i2' es igual a i', y 2' es igual a i' partido por x. Así que esta es mi función f de x y i'. Bueno, no hay x, hay x y y'. Entonces yo quiero que necesito, ¿cierto? Para usar el teorema es que cumpla de que la función sea continua, ¿cierto? Existen las derivas parciales y las derivas parciales tienen que ser continuas. ¿Ya? Pero si yo derivo de f con respecto a la segunda variable, me va a quedar 0, porque no hay. Y si yo derivo con respecto a la tercera variable, que es i', me va a quedar 1 partido por x. Estoy tomando i' como si fuera una variable. Entonces derivo la variable, me queda 1 y esto me queda constante. ¿Estas funciones son continuas? Bueno, esta es continua porque es constante. Esta es continua también, pero en x igual 0 tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Entonces, si es x distinto de 0, las funciones son continuas. Y la función f es continua, pero para todo x que pertenece a los reales menos el 0, ¿cierto?
porque está dividido por 0. Entonces, tengo que la función es continua, sus derivadas existen, son continuas, ¿cierto? Así que daríamos como súper bien en nuestro teorema la hipótesis 1. Tenemos que la función es continua, existen las derivadas y son continuas. Pero la segunda condición es que este punto x0 y 0 y z0 tiene que estar en el dominio, donde debe cumplir que y de x0 tiene que ser y sub 0. Y su derivada es igual a z sub 0. Pero en este caso, nuestro problema está, las condiciones iniciales son en el 0. Y el 0, el 0, y prima, ¿cierto? Este no pertenece a esto. Porque necesito que el x sea distinto de 0. Entonces la hipótesis 2 no satisface este ejercicio. Entonces, si no satisface las hipótesis, no puedo usar el teorema. No es que lo contradiga, sino es que no está dentro de los límites del teorema, porque el teorema dice, tienen que pasar estas dos cosas, que esta función cumpla todo esto y que este punto esté bien definido y esté en el dominio. Bueno, usé y mostré que vale toda esta condición, pero esta no vale. Entonces, si tengo dos cosas que necesito que se cumplan para decir lo que quiero decir, y hay una que no cumple, entonces no puedo usar el teorema. No puedo llegar a decir que existe una única solución y que verifica eso. Y en realidad acá eso estoy demostrando, no existe una única solución porque si no podemos encontrar el valor de C2, entonces C2 puede ser cualquiera. Por lo tanto, no tengo una única solución. Voy a tener soluciones, que es la que encontré, ¿cierto? Pero esta solución no es única. Y eso es porque no se cumplen las condiciones del teorema. No es que se violen las condiciones, sino que no las cumple. Así que este es un ejemplo, ¿cierto? Que está como en el límite. No se puede usar el teorema de existencialicidad para poder encontrar solución. O sea, no tiene una solución única al problema. Y este no es un ejemplo que contradiga el teorema porque no cumple las hipótesis del teorema. Eso, entonces ustedes pueden ver el 2 y el 3, y se encuentran dos miembros de la familia soluciones del problema anterior que satisface esta condición ahora. ¿Será que satisface alguno? Y el tercero dice como x es igual a esta solución, la solución de esta ecuación diferencial, demuestra que la solución satisface las condiciones iniciales. Y entonces va a estar dada la solución de esta forma. Entonces tienen que verificar si cumple o no la solución. Eso queda de tarea para que lo puedan resolver. ¿Dudas, consultas? No, bueno, nos vemos. Mañana no voy a hacer clase, pero envíeme ejercicio y yo les mando una clase grabada, ¿ya? Para ejercicio para la prueba del miércoles. Ya, que estén bien. Chau.